Bueno, en este momento, con el permiso de todos los que están presentes, vamos a dar inicio a la grabación. Les va a aparecer un mensajito y también estoy aquí ya dando permisos para quienes están en la sala. Eh, Bienvenidos, profe Omar. Es un gusto tenerlo a su merced en este pub de lectura crítica. Le agradecemos muchísimo por apoyarnos en este espacio. Y bueno, en este momento ya inicia la grabación para nuestro pack de lectura crítica. Y en el momento ya contamos con 2, 4, 6, 7 estudiantes en sala. Excelente, muchas gracias, Tatiana. Entonces vamos a dar inicio a este encuentro en el cual la universidad apoya a los estudiantes en distintas áreas del conocimiento, hoy específicamente en lectura crítica. Mi nombre es Número Álvarez Cardona, soy profesor desde hace varios años aquí en la universidad. Estoy a sus órdenes y hoy vamos a charlar un poquito aquí con ustedes. Siéntense a gusto de preguntar. ah, mm, Trataré de resolver la mayor parte de las dudas. Saben ustedes que no las sabemos todas, pero eh, podemos apoyarnos en distintas herramientas, distintos métodos que tenemos para aquí, para poder hacer de este encuentro un encuentro productivo y que efectivamente sirva como un insumo para el desarrollo de las competencias, en este caso, la lectura crítica. Pues vamos a iniciar con un par de preguntas. Bueno, en realidad son varias preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué la gente pide regalado cuando va a comprar algo? ¿Quién me quiere contestar eso? Le voy a preguntar a Dainy Romero. Dain, ¿por qué crees que la gente dice, me regala una gaseosa? Y el que la vende le dice, regáleme un minuto. Dainy, tienes el micrófono apagado. Bueno, para todos los que están participando, pueden habilitar sus micrófonos y sin pena, pues bueno, el ideal es que podamos participar activamente en esta actividad. Si Dainy tiene problemas con su micrófono, otra persona. Es importante que ustedes me vayan contestando porque si no me pongo aquí a hablar todo el tiempo y ustedes se van a dormir allá. Bien, mientras piensan en las siguientes preguntas, yo voy a tratar de darles una respuesta a esta. Mucha gente, en especial la gran mayoría de nosotros los colombianos, pedimos cuando vamos a comprar algo, me regala, porque nos hemos dejado contagiar socialmente de esta forma de solicitar las cosas. En realidad nosotros estamos siempre expuestos a esa forma de hablar de las personas y nos vamos acostumbrando a ello. O es cuestión de costumbres y así se va formando el lenguaje. eh, los distintos lenguajes del mundo se han ido formando así, han ido cambiando y se han ido acomodando normalmente por la costumbre. Es una costumbre que no debería ser. Y en realidad no es, esa costumbre no se ha expandido por toda Latinoamérica. Es una costumbre básicamente colombiana. Uno está en otra parte, por ejemplo, aquí en Latinoamérica y pide regalado, lo ven como, como si no fuera eso correcto. Y en realidad no es correcto. Ahora, por la siguiente pregunta. Vamos a preguntarle a Gabriel. Gabriel, ahora que estamos en época electoral, decimos que la mayoría de los políticos mienten. Sin embargo, seguimos eligiendo. ¿Por qué cree que pasa esto, Gabriel? Gabriel está escribiendo por el chat.
Bueno, Vamos a ver muy si es bien. que de pronto tiene algún inconveniente. Vamos a ver qué respuesta nos da. Pero también el resto de los participantes que están pueden activar su micrófono, pueden participar. Bueno, me dice Gabriel que se le fue el audio, profe. Bueno, no sé si Eh, Joana, Yuri, Alexandra levantó la mano. Eso, Alexandra, te escuchamos entonces. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Alexandra. Adelante. Yo también pienso que es igual cuando uno pide regalados. Ya es costumbre eh, ir a elegir. Uno sabe que igual van a hacer lo mismo, pero uno es costumbre, es como tradición, ir a votar y elegir a alguien, porque igual de todas formas va a ganar alguien. Ya, muy amable. Esto que estamos haciendo con esas preguntas es un poco reflexionar sobre cosas cotidianas. En realidad es lo que estamos haciendo es introduciéndonos a lo que llamamos nosotros lectura crítica. Ser crítico es poder reflexionar sobre situaciones comunes y corrientes y luego pues más adelante lo vamos a hacer sobre textos mucho más específicos. Vamos con la siguiente pregunta y esperemos que Camilo nos la responda, bien sea en el chat o sea ahí a voz. Camilo, ¿es correcto llamar doctor a quien no lo es? Pueden escribir en el chat. Bueno, en el chat dice la verdad no, dice Camilo. Bueno, Camilo. Sin embargo, también fíjese que también nos dejamos contagiar y cuando alguien tiene un puesto, normalmente un puesto en el que se convierte en un jefe o en un director de algo, la gente termina llamándolos doctor, ¿no? Y siempre por respeto. Se ha convertido esto en una señal de respeto que ha venido a reemplazar a otras señales que se daban antes, como señor, su merced, han venido reemplazando. Una pregunta que quisiera que reflexionaran sobre esto. Eh, un alcalde manda en su territorio, hace todo en su territorio, maneja presupuesto y todo. ¿Ustedes piensan que los gobernadores podrían sobrar? ¿Son necesarios? ¿Quién ha escrito? Nadie. Caramba, están como muy callados. A Estefanía. ver, David, Camilo, Joana. Joana, ¿vas a participar? Bueno, Joana, tal vez está el micrófono dañado, pero por acá está participando y dice, creo que sí pueden sobrar, dice Joana. No sé si alguien más por el chat también pueden participar. Bien, David alzó la mano, profe. David, te escuchamos. Puedes abrir el micrófono. Pues bueno, profesor, muy buenas tardes, primero que todo. Y yo creería que en el proceso no nos sobran porque representan es el departamento como tal. Representan las ideas de los alcaldes y en vez de tratar con uno cada uno, que sería muy tedioso, por ejemplo, en vez de llevarle la información a cada persona del grupo, se le puede dar a un vocero, que es más o menos lo que hace el gobernador. Muy bien. Bien, pero como este no es un curso de política, pues no nos vamos a centrar mucho en esto, solamente para reflexionar un poco, para tener una idea de lo que es tener una competencias en lectura crítica, que es poder reflexionar sobre distintas situaciones. Cuando uno piensa, lo reflexiona, lo comenta, no da su punto de vista pensando en lo que sería bueno para los demás, sino en realidad lo que es
crítico, lo que uno piensa desde su interior, de su foro interno, está siendo crítico. Este pensamiento crítico hace referencia a eso, a que nos vayamos acostumbrando a tener nuestras propias ideas, a poderlas defender y lógicamente que también en el respeto que hay que tener con los demás, pues poder debatirlas, poder ponerlas pues a consideración con los demás. Por último, ya para entrar, me gustaría saludar muy efusivamente a la mitad de ustedes. Preguntarles si cuando yo digo los saludo a la mitad, se sienten que les estoy saludando solamente la parte derecha, si se sienten saludados, no se sienten saludados. Bueno, seguramente algunos se quedaron pensando en aquello del lenguaje inclusivo y tendrán algún pensamiento que decir respecto a esto, pero pues no lo dijeron en este momento. Más adelante pueda que no lo comente. Esto que estoy preguntando aquí no tiene una respuesta única. Cualquier respuesta que ustedes tengan corresponde a su pensamiento y es respetable. Es lo que significa tener uno un pensamiento y una lectura crítica, sea de un texto o sea de una situación o inclusive de un evento cualquiera que se esté dando. Pero fíjense que yendo a los autores, pues bueno, antes de entrar a citar a este autor, a Ricky K. Sky, quisiera que alguno de ustedes tratara de reflexionar o de conceptualizar este título que tiene esta diapositiva. La lectura crítica axiomatiza el pensamiento crítico. ¿Qué entienden ustedes por esto? La lectura crítica axiomatiza el pensamiento crítico. ¿Qué pasó? Me dejaron hablando solo. Perdón, profesor. Sí, los Sí, Pues sí. yo creo que es algo redundante el título, porque dice la lectura crítica axiomatiza, que es como un comprobante de la verdad, el pensamiento crítico. Sí, pues de leer y a procesar lo que uno dice son casi, pues desde mi punto de vista son cosas muy similares y redunda. Sí, porque tienen un significado muy similar. Bueno, tienes la razón en el sentido de que un axioma es justamente una afirmación que en realidad no necesita ser demostrada, que es por sí sola se va cantando y se entiende. Fíjese que este autor nos define el pensamiento crítico como aquella noción filosófica y pedagógica que a través de la cual se designa una actitud crítica hacia toda información o sobre toda afirmación. Es decir, que lo que nos dice aquí es que lo que nosotros podemos deducir, que nosotros podemos inferir con respecto a cualquiera de cualquier texto, cualquier situación, a partir de nuestros propios saberes, estamos llegando a lo que llamamos pensamiento crítico. Quiere decir eso entonces que es una capacidad intelectual que se puede desarrollar y que además pues le permite a la persona como tal poder razonar correctamente. Y esto es un poco lo que comenzamos esta charla. Y razonando, muchas situaciones se definen por lo que una persona dice. Es lo que pasa en muchos de estos encuentros.
sobre todo cuando ustedes no participan, entonces queda única y exclusivamente la voz del profesor. La voz del profesor no puede ser la voz última, porque todos nosotros, desde cualquier posición, como estudiantes, como colegas, como pares, a veces como invitados, tenemos o hacemos procesos que nos permiten llegar a una reflexión y sobre todo llegar a argumentar, que es lo que importa y eso es lo que nos lleva el pensamiento crítico. Esto es lo que damos nosotros y lo que entendemos o lo que queremos desde la universidad que llegue al interior de cada uno de ustedes. El pensamiento crítico, que puedan siempre tener la posibilidad de revisar, releer y de poder llegar a la interpretación correcta. Lógicamente que uno como persona puede equivocarse y llegar a una interpretación errónea. Eso es también factible. Nosotros, porque lo pensemos o porque lo hagamos, no siempre vamos a llegar al resultado deseado, al resultado correcto. Podemos hacer una interpretación errónea de una situación. De hecho, fíjense que cuando una persona le cuenta a uno una historia, se la cuenta desde su punto de vista. Si hay otra persona que la ha sufrido la misma, entonces la misma situación se la cuenta de otra manera. Quiere decir que las dos llegaron a conclusiones distintas. Una de esas probablemente está errónea, la otra probablemente es la objetiva. Bien, entonces en esta charla voy a establecer, bueno, la charla no, es el propósito de la lectura y del pensamiento crítico es establecer si un estudiante cuenta con la comprensión lectora que le permita interpretar. Es importante interpretar, no solamente quedarse con lo que dice la lectura literal, sino poder interpretar. Aparte de eso, aprender. Y luego tomar posturas críticas. Tomar posturas críticas es lo que hemos venido haciendo. Decir nuestro pensamiento, tener nuestra posición frente a un texto, frente a una situación. A veces uno no tiene la información suficiente, tiene una información medianamente alcanzable o puede básicamente recurrir a sus propios presaberes. Y para eso vamos a revisar detenidamente esta diapositiva que viene aquí y espero que me comenten. Es un ejercicio que vamos a hacer sobre tomar posición. ¿Qué encuentran aquí? Bueno, Santiago está diciendo por acá por el chat, ahí o sea, la primera dice es de lugar. Perfecto, es correcto. Bueno, por el chat también siguen participando. Dice que la segunda es de queja y la tercera es de haber. Y sí, Santiago también dice que la segunda es de expresión de dolor. Muy bien. Han hecho una revisión desde el punto de vista semántico, desde el significado de las palabras, semántico. También se podría hacer desde el punto de vista morfológico. Vamos a hablar un poquito de eso, de la semántica y de la morfología. La morfología tiene que ver con la forma como están escritas las palabras. Pero hay algo más. Ya vimos de esas tres palabras. Ahora, por favor, revisen el subtitulito que está en la parte de abajo. La capacidad, esa parte. Ah, ellos se quedaron un poquito más en silencio. Bueno, chicos.
Los invito a que participemos, que seamos muy dinámicos para que efectivamente estemos como activos, ¿cierto? En medio de esta capacitación que es supremamente importante para todos como estudiantes. Bueno, entonces, esta expresión que hay aquí en la parte de abajo que dice la capacidad de crítica es inherente a la inteligencia, donde las personas pueden demostrar todo su potencial, tiene un error grande que por la costumbre seguramente no logramos descubrirlo. Y aprovecho aquí para contarles lo siguiente. Cuando uno está escribiendo, uno comete muchos errores. Todos nosotros. Hay una frase célebre que dice que hasta el mejor escribano, ¿sí? Cómo se da de antigua que habla del mejor escribano, hasta el mejor escribano comete un error. Todos cometemos errores al momento de escribir. Los mejores escritores siempre recomiendan reescribir hasta 5 veces los textos. Y hay otras recomendaciones que son las de permitir que otras personas la lean. Cuando uno mismo la lee, uno pasa por alto los errores porque pues ya los ha asumido, lo que hemos venido hablando hace un rato de la costumbre nos hace acomodarnos a ciertas situaciones. Aquí el error es un error que se ha generalizado en estos tiempos con la palabra donde. La palabra donde normalmente se usa como adverbio del lugar, pero ahora se está usando para cualquier conexión. Aquí nos habla, la capacidad crítica es inherente a la inteligencia. ¿Dónde? ¿Y dónde qué? ¿Sí? Debería ser otra palabra distinta. ¿Cuál sería la otra palabra en vez de dónde? Porque no, dónde no es la palabra correcta. Bueno, dice Santiago que la palabra es qué. Bueno, más que una palabra, ¿no? Sí, bueno, fíjense que inicialmente no encontraron el error por la costumbre que tenemos y es esto lo que hemos venido comentando hasta ahora. La lectura crítica es justamente prestar suficiente atención a lo que se está leyendo, a lo que nos están diciendo, al mensaje que se tiene para poder a partir de eso nosotros tener o formarnos una idea. Nosotros tendemos siempre a ir calificando las situaciones, las personas. Por eso cuando encontramos a una persona rápido, nos damos cuenta si es una persona interesante, si es una persona con buenas ideas, si es una persona que habría como dentro de los gustos nuestros, con solamente escucharle 2 o 3 palabras, solamente mirarlas. Tenemos esa capacidad de poder como tomar decisiones con respecto a lo que está pasando. Igual pasa con la lectura crítica. Nosotros tenemos que llegar a eso, a poder encontrar nuestra propia posición frente a lo que nos dicen o a lo que dicen las expresiones y poder ir dando nuestra opinión frente a eso. La capacidad de crítica es inherente a la inteligencia. Es decir, que a partir de ella las personas pueden demostrar todo su potencial. Esa es solamente una de las posibilidades que tendríamos para expresar esta frase. Hay otras posibilidades, pero bueno, tenemos esas. En el Ministerio de Educación tiene pues un componente de lectura crítica a lo largo de todos los ciclos de la educación y propende porque las personas desarrollan estas competencias a partir como de varias escalas. Una primera escala que es un nivel literal, que permite identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, poder identificar palabra a palabra el significado. Esto significa que nosotros cuando leemos comprendemos lo que está diciendo el texto, literal, sin mayor interpretación. Un segundo escalón,
un segundo momento. Un pasito más allá es comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido global. Las partes de un texto, dependiendo cómo se diga la frase, dependiendo cómo se escriba el párrafo, dependiendo del orden que tengan los párrafos en el texto, adquieren un sentido. Y eso es importante que podamos darle ese sentido global. Ese sentido global es lo que llama nivel inferencial. Cuando logramos descubrir eso, logramos pasar a un nivel inferencial, es decir, un nivel de deducción, que logramos nosotros poder tener poder descubrir un poquito más allá de lo que quiere decir el autor. Eso significa, en términos pues, de la gramática, que las palabras, es decir, su significado, que es la semántica, se va acomodando, las palabras se van acomodando unas a otras dependiendo del sitio donde estén. Un ejemplo muy sencillo es el pobre niño y el niño pobre, las mismas palabras, pero con significado completamente distinto. Y eso lo podemos hacer porque tenemos esa capacidad de poder inferir. Fíjense que son las mismas palabras, el niño pobre y el pobre niño. Entonces nosotros al escucharlas ya logramos tener esa interpretación que es necesaria. Y hay una tercer escalón o paso, que es poder reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido, que es lo que venimos haciendo desde el comienzo de esta charla. Venimos reflexionando, venimos evaluando su contenido, puede que tengamos razón, puede que las razones que dieron los compañeros aquí hayan sido bien, que estemos de acuerdo o que no estemos de acuerdo, porque llegamos a un juicio valorativo. Hacemos un juicio, es nos gusta, no nos gusta, si se encaja con nuestras creencias, con nuestros pensamientos, con nuestros saberes, puede que no. Esto significa que podemos evaluar la validez de los argumentos. Validez de los argumentos. Hay, todo el mundo tiene argumentos para poder expresar sus ideas, pero no siempre son válidas. Nosotros logramos identificar si sirven o no sirven, estamos en ese nivel y podemos identificar los supuestos, es decir, lo que se dice pero lo que no se quiere decir, o lo que no se quiere decir pero que se dijo, y a partir de eso llegar a unas conclusiones que nos permiten entender el significado tal cual lo quería expresar el autor o tal cual puede uno deducirlo a partir del contexto en que uno esté. Eso es lo que se llama la lectura crítica. Hemos hablado de pensamiento crítico, de lectura crítica, de poder comunicarnos con las palabras, de poder comunicarnos, en este caso vamos a comunicarnos con signos y con señales. Eso es lo que llamamos un texto. ¿Sí? Un texto. Estos son signos arbitrarios que nosotros le hemos dado un sentido correcto. Tenemos aquí a la derecha una escala musical, a la parte izquierda tenemos unas señales de tránsito, pero hay muchísimas que nosotros logramos ir acomodando, a veces ir inventando, ir haciendo las nuestras y poder que se entiendan fácilmente. Si uno va por la carretera y ve en un triángulo, bueno, en un rectángulo en realidad, un tenedor y un cuchillo, uno sabe que hay cerquita una bomba de gasolina, ¿cierto? Yo creo que ustedes se quedaron dormidos porque unos tenedores y una cuchara no son bombas de gasolina. Creo que sí, profe. O se quedaron dormidos o se me desconectaron. Sí. Bueno, le estaba diciendo entonces que hay ciertas expresiones que nosotros las decimos y que en realidad las logramos entender dependiendo del sitio
donde estemos, dependiendo de con quién estemos hablando, dependiendo de cómo estemos de ánimo, ese tipo de cosas. Por ejemplo, esta vemos donde siempre, siempre, ese sitio donde siempre es para cada persona algo distinto. Y si se le decimos a alguien que no entiende eso, pues no va, lógicamente, a poder llegar a donde está. Si decimos siga que está en su casa, ¿qué quiere decir? Si le decimos eso a alguien, a alguien siga que está en su casa. ¿Qué significa eso? Bueno, mientras que los otros se animan, yo digo que es algo que ya está aprendido, ¿no? Le decimos es como que le estamos diciendo, siéntase tranquilo, siéntase cómodo, cuando decimos que en su casa, ¿sí? Dice aquí David, le está diciendo a la persona que se ponga cómoda. Perfecto. Gracias, David. Gracias, Tatiana. Fíjense que son expresiones que en realidad dicen una cosa literal, pero en realidad el significado es completamente distinto. Igual pasa con muchísimos textos. Muchos textos tienen una connotación, un valor distintos. Distinto al que en realidad está diciendo. Lo mismo pasa con los signos. Si nosotros no entendemos los signos o los significados que quieren expresar cada signo, sea gráfico, sea sonoro, podemos darle un valor lingüístico completamente distinto. Una comprensión que puede ser errónea, lógicamente que va a ser errónea si no estamos familiarizados con lo que nos quiere decir. Para Greimas, es un enunciado gráfico fónico que nos permite visualizar las palabras que escuchamos y que es utilizado para manifestar el proceso lingüístico. Eso es lo que se llama gesto lingüístico, que no necesariamente tienen que ser palabras como tal, ¿sí? Sino que pueden ser distintas formas de comunicación. Aquí, por ejemplo, vemos unas chinas, árabes, en inglés. Eso es lo que llamamos un enunciado gráfico. Gráfico que es dibujadito allí, ¿cierto? Tenemos la E, la dibujamos nosotros, tenemos las demás letras, tenemos estos caracteres árabes, que son dibujo, ¿sí? Una gráfica que se hace. Pero a la vez sabemos que eso nos permite un sonido, que nosotros nos hemos puesto de acuerdo a que suena de esa manera. Entendemos que la O suena de una forma especial. ¿Sí? Eso es que estamos de acuerdo con lo que se está diciendo allí. Pues bien, para nosotros entender esto, lo que corresponde a un texto lingüístico, tenemos que recordar que debe tener para nosotros un significado y debemos habernos puesto de acuerdo para que tenga un significado. Según eso, ¿cuál de estas tendría, podríamos decir que es un texto lingüístico? A, B o C. Bueno, aquí van participando, dicen que la B, Alexandra dice que la C, Johanna la B. A ver, ¿quién más participa acá por el chat? Yo voy leyendo las respuestas. Bueno, fíjense que Santiago dice que la A también, Brian la B. Bueno, está entre la B y la C. la B y la Bueno, C, aquí bueno, alguien más dice que la A. bueno, fíjense que para que nosotros podamos entender, en realidad, un texto, tenemos que tener unas grafías que nos permiten pasarlo luego a unos sonidos. Para que nosotros podamos comprender la situación, tenemos que tener otro tipo de análisis. Por ejemplo, para poder comprender lo que es esta imagen, la C, tenemos que saber quién es
este personaje, si es una pintura, si es una fotografía, si es una proyección, ese tipo de cosas. Pero para poder determinar de qué se trata, pues necesitamos exclusivamente las letras, para que sea un texto como tal. Y en este sería el texto lingüístico. Bueno, en la anterior era la A, ¿no? Bueno, aquí por el chat están diciendo que la C. La C, claro, la C, porque estamos refiriéndose a texto como tal, texto lingüístico, de hayan textos como tal. Y aquí, La B, dicen. Están comenzando perfecto. acá por la B. Muy bien, porque en este caso nosotros nos hemos ido centrando a lo que es el texto lingüístico. Hemos ido pasando del pensamiento a la lectura crítica, del pensamiento crítico a la lectura crítica. La lectura crítica, para poder entender la lectura crítica, debemos entender que el lenguaje tiene unos componentes. Esos componentes que conforman, esos componentes son universales, en realidad para todos los idiomas. Un componente fonológico que lo estudia la fonología y que significa que cada palabra, cada letra para nuestro idioma, cada vocal tiene un sonido específico y que la combinación también tiene un sonido específico y que poder producir bien los sonidos llegan a que, a que el significado sea correcto, porque no es lo mismo decir hábito a decir hábito. ¿Sí? En este caso, el sonido hace que la palabra cambie. Líquido a líquido. Solamente el sonido hace que la palabra cambie. Hay un primer componente fonológico. Esto pues se estudia otro tipo digamos, de relaciones de las palabras, inclusive estudia hasta el componente geográfico. Ustedes saben que dependiendo del sitio donde esté y dependiendo a veces por factores climáticos, las personas tenemos un acento de una o de otra forma, a veces más fuerte, más suave, con inclinación hacia algunas letras, con supresión de algunas. Todo eso lo estudia la fonología. Fonología. Es importante para poder entender cómo funciona el lenguaje. Voy a la semántica, que ya habíamos estado hablando hace un ratito. La semántica, que tiene que ver con el significado específico que nosotros le damos. Los significados normalmente tienden a ser universales, la mayoría, pero a pesar de eso, tenemos significados que no, que son para un lugar una cosa y para otro lugar significan otra, siendo la misma palabra y tiene que ver con lo que les decía, componente geográfico, componente social, bueno, hasta componentes religiosos tienen que ver con respecto a lo que es la semántica. Pero en realidad la semántica estudia básicamente eso, el significado de las palabras. Y viene la gramática. La gramática se divide en dos partes, la sintaxis y en la morfología. La sintaxis, en el caso de nuestro idioma español, nos indica que la expresión más básica que tenemos en nuestro idioma se conforma así. Artículo, sustantivo, verbo y complemento. Esa es la expresión básica de nuestra gramática. Artículo, los, sustantivo, estudiantes, verbo, están, los estudiantes están, sustantivo, perdón, artículo, sustantivo, verbo y complemento. ¿Están? Entonces uno decimos están sentados, están ya, bueno, están asistiendo a tal parte. Ese es el componente más sencillo. Y tiene que ver con la morfología, que tiene dos aspectos básicos que son importantes reconocer. Uno es que las palabras
tienen la mayoría de las veces una conformación compuesta, bueno, la mayoría no, algunas veces compuesta y otras veces simple, y otras tienen posibilidades de varianza sencilla. Las palabras, como por ejemplo la palabra Profe, morfología. Señora. profe, Santiago está haciendo una pregunta y dice que si el artículo es lo mismo que el pronombre. Hay pronombres que pasan a convertirse en artículos en algunos momentos, pero no es lo mismo, ¿no? Los pronombres se usan para reemplazar los nombres, ¿sí? Para eso se usan los pronombres. Pero fíjese que hay artículos como la, que a veces podrían reemplazar un nombre, ¿sí? Podrían, pero no necesariamente. Los artículos cumplen una función completamente distinta, sobre todo como para poder determinar, determine si es blanco, si es negro, ese tipo de cosas, para eso sirven los artículos, para poder complementar. Los pronombres sí sirven exclusivamente para reemplazar los nombres, ¿sí? Hay una amplia gama de pronombres, no solamente los 6 que conocemos, hay más, ¿no? Conocemos yo, tú, él, nosotros, ellos, ustedes. Pues antes nos enseñaban que vosotros. Bueno, voy a detener aquí un poquito. Ese de vosotros es una expresión mucho más antigua que se ha ido acomodando en algunas partes. En Colombia se ha acomodado en el Valle y en Antioquia. En Sudamérica se ha acomodado en Argentina, Paraguay, Uruguay, un poquito en Chile, ya casi no. En España, en realidad, por lo demás se ha ido olvidando. Es un rezago que quedó de la combinación inicial de por allá en el siglo VII, cuando el latín con el castellano y con el idioma árabe se fueron fundiendo y fueron creando esas pronombres, ¿sí? Pero se fueron quedando y de hecho están todavía anclados en muchas partes y son aceptados por lo que decía, por el uso, el uso. La RAE saca todos los años unas palabras que les va incluyendo en los idiomas, distintos idiomas, dado el uso que se está dando. Varias palabras, por ejemplo, del parlache, que se llama parlache, ¿sí? Así es la palabra antioqueño, se han ido incluyendo justamente por eso, ¿sí? Porque son de mucho uso. Ya en muchas partes del mundo reconocen la palabra parce como amigo, ¿sí? Pero en realidad es eso, por el uso que se le está dando y porque se va regando por el mundo. Algunas personas ayudan a que eso se vaya dando. En el caso de Juanes, el cantante de Medellín, es el que ha logrado, no, el que ha ayudado a que esa expresión se expanda por el mundo y pues que mucha gente cree que eso es colombiano completamente, pero en realidad no es colombiano, es en general de Colombia, sino solamente de una parte, de la parte de Antioquia y que nosotros las hemos ido cogiendo. Pero bueno, está hablando de morfología, la forma de las palabras. Morfo significa forma y logía, estudio. Entonces, fíjense que aquí tenemos que estas palabras tienen una combinación de otras. Morfo, que es la forma. También está morfosintaxis, que hace relación a esto, ¿sí? Morfológico. Bueno, otras expresiones. Eso hace parte de la morfología. Y además, las palabras en sí, perdón, las palabras no, las frases también tienen una forma. ¿Alguien preguntaba? Disculpe que no No, profe, es entendí. que se le habilitó el micrófono a alguien, pero creo que fue Ay, voluntario. sin culpa. Sí. Ya. Pensé que estaban preguntando. Bueno, entonces la morfología tiene que ver con las palabras, tiene que ver también con las expresiones, que también van cambiando de forma. Nosotros somos capaces de ir haciendo palabras nuevas cada vez. Y eso es lo que hace
los idiomas estén en constante crecimiento, en constante cambio. Por allá en el siglo XIII, donde fueron juntando algunos idiomas, y se fue juntando el vascuence, cogiendo del latín. Habían en nuestro idioma de esa época unas 40.000, no menos, unas 20.000, perdón, 20.000 palabras. Ahora tenemos unas 80.000. 80.000 palabras tenemos nosotros aproximadamente, ¿no? Eso no es un número fijo, porque siempre hay unos que están creándose y otros que se están muriendo, se está cayendo en desuso. Y de esas 80.000, en promedio, nosotros usamos en nuestra vida común y corriente unas 700. Ustedes revisan sus textos y se dan cuenta que repetimos muchas palabras. De hecho, una recomendación siempre nos dan los expertos es que revisemos y que en un párrafo no tengamos palabras repetidas. Es importante. Y para eso, pues, existen los sinónimos, las palabras son que pueden reemplazar, que pueden tener un significado que llegaría a decir lo mismo, pero con otras palabras, ese tipo de cosas. Eso tiene que ver con la morfología. La sintaxis es el orden que le damos, el orden, lo que le estaba diciendo del orden de las palabras en una oración, el orden en un... Y la pragmática ya es el uso que hacemos, el uso. El uso es que nosotros tendemos a cortar palabras. Fíjense que, por ejemplo, en esta reflexión que hacíamos que día con respecto al lenguaje inclusivo. Tenemos que ahorita nos recomiendan, lenguaje inclusivo, decir, nos estamos refiriendo a un niño, a un niño en general, no podemos decir niños, sino decir niños, niñas y niñez. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque están los masculinos, están los femeninos y están binarios. Entonces hay que decirlo de esa manera. Es una práctica que hemos acogido no hace mucho y que termina siendo redundante en la mayoría de las veces. ¿Sí? La mayoría de las veces es redundante. Por eso se recomienda que si se quiere ser inclusivo, se diga una vez y después ya no se siga diciendo. Ya se fue respetuoso, ya se fue inclusivo con una vez. Pero fíjese que en esa misma forma nosotros tendemos a decir profe, decir ingeniero, en vez de decir ingeniero decimos inge, y estamos dándole una forma distinta, ¿sí? Estamos dándole un uso distinto. Y cuando decimos profe, ya nos olvidamos del lenguaje inclusivo, que no decimos profesora, no decimos profesor, decimos profesores, para poder incluirlos a todos. Sino decimos profe nomás. Ya estamos dándole en la práctica otro uso. Eso es lo que llamamos pragmática y que es la que en realidad nos permite que se formen nuevas palabras. Esto son, digamos, los componentes básicos para conformar un lenguaje y que se convierte en forma universal. Y ya cuando está el lenguaje, pues hay una forma de poder nosotros comunicarnos. Esa forma de comunicarnos nos habla de que nosotros pues estamos en un contexto, usamos un código, usamos un mensaje, hay un emisor, hay un canal, hay un receptor. El contexto, pues aquí tenemos a los Simpson que están hablando con un código. ¿Cuál sería el código? ¿Quién sería el emisor? Sería el canal, el receptor. Esos son, siempre tenemos pues estos mismos elementos que conforman la comunicación. Tenemos primero una formación del lenguaje
ese lenguaje, se me olvidó decirles, no es única y exclusivamente estos componentes que estábamos nombrando aquí. No solamente esos componentes, sino que esos componentes van unidos a otros que tienen que ver con la expresión corporal. Este en realidad es una partecita de lo que se está, de lo que es el lenguaje y que se acomoda muy bien a este esquema. Que visto de esta forma, hay un mensaje que siempre es el que uno está transmitiendo, hay una persona que es quien lo transmite, hay una persona que es quien lo escucha, hay un medio por el cual se transmite, escrito, verbal, ¿qué pasó? Verbal, o de cualquier forma, pero siempre hay un canal para poder nosotros irlo pasando. ¿Siguen viendo mi pantalla o dejaron de verla? Sí, sí, la estamos viendo, solo que eso, se había corrido las diapositivas, pero ya, ahí estamos en la diapositiva de par. Ah, bueno, entonces les estaba comentando, siempre tenemos este esquema y en este esquema, como estamos hablando del pensamiento crítico, nosotros tenemos que poder lograr determinar en qué posición nos encontramos. Y aquí quiero hacerle referencia a una cosa muy sencilla. Cuando se está en una reunión, hay digamos, una forma básica que es muy general. Quien está presidiendo la reunión siempre se hace al frente, ¿cierto? Está normalmente al frente, si hay una tarima, pues está en la tarima. Luego estamos ubicados, los que estamos escuchando, en distintos lugares. Los que se hacen en primera fila, son los que están normalmente a favor, están más interesados. Los que se hacen a los costados, que normalmente son las personas que con facilidad se van a poder evadir de la reunión, sea mentalmente o sea físicamente también. Tienen esa posibilidad e inconscientemente se hacen en ese sitio. Y están los que se hacen en las últimas filas, que son, digamos, como los contradictores. No es esto una afirmación, un axioma, verdad absoluta. Pues hay distintos momentos, distintos contextos que lo obligan a uno a estar en un lugar o en otro, así uno no lo desee. Pero sí es la generalidad, es una lectura de contexto, de contexto. Igual pasa con la expresión corporal, hay que hacer una lectura. Cuando la gente está enojada, se sienta alejada uno del otro, no sostiene la mirada, preferiblemente los brazos cruzados, las piernas cruzadas, una actitud de defensa. Es fácil determinarlo. Cuando uno va por la calle y ve que va una pareja peleando, uno fácilmente se da cuenta de eso sin necesidad que ellos te digan palabras. Esas son las lecturas de contexto a las cuales estamos acostumbrados y comprendemos muy bien. Y que hace parte justamente de esto, de nuestro pensamiento crítico, de poder nosotros adecuarnos, nosotros comprender las situaciones. Y es lo que nos hace nosotros como personas entendamos algunas reglas de la comunicación. No podemos estar muy cerca de los otros si no tenemos tanta confianza. La medida que se ha establecido, digamos, en términos generales, es de más o menos 1 metro. Esa es la distancia que nosotros como personas necesitamos. Siempre uno dice, no, es un ascensor y le queda a las personas ahí cerquitas, pero no queda incómodo. No se siente uno subiendo incómodo si no son personas de su círculo más allegado, círculo interior. Eh, Sobre todo si son extraños, ¿no? Desearía tenerlos mucho más lejos. Bueno, estas son lecturas de contexto que son importantes que nosotros reconozcamos y que podamos hacer una lectura correcta para poder entender la situación, para poder comprender el momento y poder tener un pensamiento claro de lo que está sucediendo. Lo que llamamos pensamiento crítico.
Y ahora vamos un poquito a ver los textos, el orden que tienen los textos, tipos de textos, para poder centrarnos ya en esto de la lectura común. Los textos en realidad se dividen en varios tipos. Aquí los hemos dividido en, digamos, en dos tipos generales, que esta clasificación, les digo, no es la única clasificación, sino que es una clasificación general para poder concentrarnos como en este tipo de textos. Los literarios, los informativos, es decir, los que tienen como un objetivo específico y los que tienen un objetivo mucho más vago, mucho más recreativo, que son los literarios como la poesía, la novela, los cuentos. Y los informativos, que los tienen que ver con los textos expositivos, los que tienen como información misma, que tienen noticias, que tienen argumentos. Y a su vez tenemos los que son continuos, los que son discontinuos. Los continuos son, como su nombre lo indica, se organizan de manera lógica y secuencial, a partir una organización que ya hemos comprendido y aceptado claramente, que tiene que ver con títulos, con capítulos, con párrafos, con frases, ¿sí? Y ahí tenemos, lógicamente, que novelas, columnas de opinión, y los discontinuos que tienen que ver normalmente se hacen de manera gráfica, ¿sí? Son como todas las redes que nosotros estamos acostumbrados a usar, como mapas conceptuales, mapas mentales, mapas de ideas, todos distintos, ¿no? Todos tienen una connotación distinta, pero que a veces creemos que es el mismo, ¿sí? Mentefactos, tenemos cómics, tenemos etiquetas, todos los tipos de diagramas que podamos nosotros entender. Todo eso tiene que ver con los tipos de textos. Poder que nosotros lleguemos a comprender el funcionamiento, la razón y poder crearlos implica un nivel superior, nivel superior. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un texto sobre la economía del departamento del Meta, ese texto empieza con un capítulo que se refiere a la ganadería, otro que se refiere al turismo y otro que se refiere a la agricultura. Y cada capítulo a su vez tiene una subdivisión que tiene que ver con la producción, con los bienes, con los servicios. Bueno, y eso a su vez tienen, por ejemplo, en servicios una siguiente subdivisión. Tenemos un texto organizado de manera secuencial, va dando una información. Pero si nosotros necesitamos resumir esto, necesitamos resumirlo en un mapa mental, al llevarlo al mapa mental, si logramos llevarlo tal cual, con toda la esencia que corresponde y sin omitir detalles, es decir, que el lector logre como tal, hemos llegado a una comprensión absoluta, hemos llegado a lo que se llama la lectura crítica, porque logramos ir un poquito más allá de la literal, poder darle el valor que tiene ese texto como tal y llevar la información correcta. En realidad no es tan fácil, ¿no? No es tan sencillo. Lo que pasa es que cuando uno se ha familiarizado, a uno le parece que es sencillo. Es como la acción de leer. Leer en realidad es un proceso bien complejo. Lo que pasa es que nuestra capacidad intelectual es suficientemente alta como para hacer ver que esto es sencillo. En realidad es muy complejo. Y una forma de entender la complejidad de esto es tratar de leer un idioma que uno no conoce. Se da cuenta uno que es completamente difícil, en realidad es muy difícil. A eso nos invita entonces este tipo esta división, a que logremos identificarlos, comprender los textos y poder verlos de distintas maneras. Porque el texto continuo, como les dijimos, tiene una estructura que va secuencial, ¿sí? Normalmente, o la gran mayoría, van de forma inductiva, es decir, comienzan explicando desde lo más sencillo hasta llegar a lo más complejo. Podemos leerlos en nuestro idioma de
arriba hacia abajo y vamos de izquierda a derecha. Esa es la forma como lo leemos nosotros, la gran mayoría. En otros idiomas lo hacen de manera distinta. Y los discontinuos son textos que nos hemos ido familiarizando mucho, sobre todo con la llegada de las nuevas, que llamamos las nuevas, que ya no son nuevas, tecnologías, ¿sí? Que permiten que nosotros saltemos de un texto a otro, leamos partes, podamos ir acumulando esas partes para poder formar un concepto general. Estos discontinuos. Un ejemplo clarito son los cómics, un afiche, ese tipo de textos que nos permiten hacer ese tipo de lecturas que nos llevan a una comprensión distinta, ¿sí? En realidad necesitaríamos nosotros una mayor comprensión. Si la logramos, a nosotros nos parece que eso no es una cosa muy fácil, pero en realidad no es tan fácil, ¿sí? Es que nuestra capacidad mental no permite. ¿Cuál de estos es el texto continuo? A, B o C. Bueno, por aquí están ya respondiendo que es la B. La Perfecto. B dicen. La B es lo que acabamos de mencionar, que es el texto continuo. Y de estos, Por aquí contestaron que la C, la B, la B, la C. la A, ¿qué sería? Un mapa conceptual, un mapa mental, un mapa de ideas. ¿Qué es eso? Mapa mental, dice Santiago. Mapa mental. Estefanía, Exactamente. mapa de ideas. Es un mapa mental, ¿sí? Un mapa mental. Un mapa mental es, la comprensión más fácil de un mapa mental es que es lo que uno va imaginándose. Y un ejemplo sencillo para comprender eso es cuando uno le dicen que lo haga sobre una mesa. Entonces uno dice una mesa y uno normalmente se imagina la mesa del comedor de la casa de uno, ¿sí? Si esa mesa es de dos patas, hay dos mesas de dos patas, ¿cierto? Hay hasta de una pata. Entonces uno cree que es esa y uno va imaginando. Entonces, si es una mesa de madera, si es una mesa metálica, si es una mesa de otro material, plástica, por ejemplo, si es redonda, si es cuadrada, si es rectangular, si es roja, bueno, eso lo va imaginando y lo va dibujando como tal. Por eso se llama mapa de ideas. Y el B que es, ¿cómo se llama? La forma de representación. No se quedaron B, calladitos. ¿qué dijeron? No se quedaron como calladitos. No, bueno, tal vez no se han familiarizado con se familiarizan cuando tengan que hacer su trabajo de grado porque es el árbol de problemas. Así se llama, árbol del problema. El árbol del problema se hace a partir de unas causas, llevan a un problema y ese genera unas consecuencias. ¿Sí? Ese es el árbol del problema y ese es muy sencillo trabajarlo. Cuando estén haciendo trabajo de grado, van a hacer un árbol de problema. Y pues, lógicamente, que Dice, es un dice por periódico. acá su lady que es mapa de impactos, que ella lo conoce como mapa de impactos. Ah, sí, tiene otros nombres, sí, pero digamos en investigaciones que se conoce como un árbol del problema. ¿Sí? Es claro que no sirve solamente para eso, sirve para otras cosas. Y es lo que le estaba diciendo hace un rato, que dependiendo de donde estemos, dependiendo de lo que estemos haciendo, una, una, un concepto adquiere un significado u otro. Y entonces decíamos que este era el texto eh, continuo. Y aquí pregunta por el continuo.
Entonces es la B. La B, sí, por acá están contestando ya que es la B. Aquí. Bueno, dicen aquí que es la A. Correcto. Es correcto. Puede reclamar un premio. Muy bien. Y en ese tipo de textos estamos hablando de distintos tipos de textos. Vamos a hablar de uno de esos que es el texto de los contenidos, un texto informativo, un texto formal que nos indica, nos da una información, que es un texto completamente recurrente, pretende dar a conocer algo, presenta un hecho real, objetiva y que tiene unas ideas ordenadas. Eso es muy importante para nosotros como escritores o como lectores, que podamos identificar las ideas. Cuando uno va a escribir y luego cuando lo va a leer, que esté eso, que hayan unas ideas claritas y que a partir de esas ideas uno pueda ir organizando los textos, que estén explicaditas, que si a uno les van a hablar de lo que es la educación en Colombia, entonces le muestren, digamos, tres componentes, por decir algo. Entonces, que nos hablen de la educación continua, de la educación no formal, que nos hablen de la educación empírica, por ejemplo, o que nos hablen de los grados, desde la educación preescolar hasta la educación posgradual, pero que sea clarito, eso es informativo, porque el objetivo es transmitir una información, difundir unos datos o difundir un pensamiento. Normalmente tiene un lenguaje técnico, casi siempre, y está dentro de lo que llamamos los géneros mayores. Y para eso yo quiero que revisemos este texto fue escrito en el periódico El Tiempo hace 20, 30 años, 30 años, cuando empezaba a ponerse de moda el verbo gallinero, que todavía sigue de moda. ¿Quién Sí, quiere leerlo en profe. voz alta, por favor? Profe Lumar, Vanessa levantó la mano, pero ya la tenía levantada antes de la pregunta que acabas de hacer. Entonces, no sé si le damos el espacio. Sí, 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 de pronto tengo alguna pregunta. O si Vanessa, vale. puedes activar tu micrófono. Vanessa, Vanessa, ayúdanos a leer este texto. bueno, no sé si de pronto es que Bueno, otra persona que nos lo ayude a leer. David, Bien, dale, David, David. Un corpulento jubilado llega a su casa después de su rutinaria caminata del día, y su esposa le dice: "Mijo, ¿no se colocó el suéter? Con ese frío que está haciendo". Él le resta importancia a la pregunta y respira cansado. Entonces su esposa continúa: "Colóquese cómodo, mijo". Y el hombre deja caer su enorme cuerpo en el más provocativo sillón de su sala. Lo obse- la obsecuente mujer sigue con sus atenciones. ¿Se va a colocar a leer el periódico, mijo? ¿O quiere que le coloque el canal A? 30 años atrás, el gigantón se ponía el suéter, se ponía cómodo, se ponía a leer y ponía la televisión. Pero un día llegaron sus hijas del colegio con la verdad descubierta. Solo ponen las gallinas. Y desde entonces, quien osara conjugar el verbo poner en, quien osara conjugar el verbo poner en la casa pagaría penitencia. El verbo poner en la casa pagaría penitencia de oso peludo genuino. Así las cosas, él y ella eliminaron de su léxico el maldito verbo de gallinero que en el colegio de sus hijas llegó a costar cuatros y treses en conducta en los tiempos de mayor.
Gracias. Entonces, fíjese que les decía que todavía está de moda porque yo no sé si a ustedes les pasa que con frecuencia tienen temor de escribir, poner. En realidad el texto va un poquito más allá. Ay, se me olvidó otra cosa. Se me olvidó esto, no era esto que quería abrir. Por eso hay un correo que acaba de enviar a Paola. Dios santo. Por investigación periodística. Bueno, el señor Fernando Ávila es un maestro de la universidad que escribió esto hace 30 años, porque hace 30 años alguien dijo que poner no se podía, no era un verbo para escribirlo. Y desde esa época, y por lo que hemos venido diciendo aquí, por moda la gente tiene miedo. Y cuando alguien usa el verbo poner, la gente lo mira como si estuviera haciendo algo malo. En realidad no. Hay el verbo poner en el diccionario de Dudas tiene 49 significados distintos. Uno de esos significados es el de la acción. Se da cuando la gallina produce los huevos. Ese es uno. O hay otras formas más de usar el verbo poner. Sin embargo, no se está usando. Este es un texto informativo, no está dando una información, no está diciendo si es correcto, que lo podemos usar, que no nos dejemos influir. Nosotros tenemos la inteligencia suficiente para poder explicar, para poder argumentar que poner no es solamente el efecto de poner las gallinas, ¿sí? Que sirve también para colocar, para depositar, para dejar en un sitio. Todo eso significa el verbo poner, no es solamente para eso. Nos da esa información. Y ya que traje este, voy a darles otro ejemplo de lo que es la costumbre. ¿A alguien se le ocurrió alguna vez decir que las mayúsculas no llevaban tilde? No sé si ustedes, seguramente son mucho más jóvenes que yo, con toda seguridad, les llegó esta información. Las mayúsculas no llevan tilde, lo cual es falso, ¿sí? Las mayúsculas sí llevan tilde, siempre llevan tilde porque la fonología está hecha para eso, para poder identificar. Y una señalización que nosotros nos inventamos fue ponerle, se me olvida el nombre de la virgulilla que se le pone en la parte superior de las palabras para poder indicar que ahí se hace el acento más fuerte. La razón por la que dijeron que no se le pusiera tilde a las mayúsculas es porque hace 60 años se usaban máquinas de escribir y las máquinas de escribir para poder hacer las mayúsculas tocaba poner lo que ahorita llamamos shift, que es levantar el teclado para que quedaran las mayúsculas, que las mayúsculas estaban en los tipos en la parte superior. Como en la parte superior también estaba la tilde, pues no se le podía poner. Entonces alguien dijo, pues no hay necesidad. Y se quedó grabado en la mente y mucha gente escribe las mayúsculas sin tilde. Bueno, claro está que una recomendación es tratar de no abusar de las mayúsculas. Las mayúsculas, la razón de hacer es la de poder llamar la atención, poner títulos solamente, poner frases que necesiten ser resaltadas con mayúsculas, no abusar de ellas. O también señal de que se está hablando con una voz, se quiere transmitir un mensaje con una voz airada. ¿Sí? Eso. Y hay otro también de la costumbre que es ponerse de pies. A alguien se le ocurrió que como tenemos dos pies, hay que ponerse de pies. Pero en realidad no se pone es de pie. De pie. ¿Sí? Entonces son las costumbres que a las que nos vamos acomodando y las que corresponden a ciertas formas de uso del lenguaje que nosotros creemos o pensamos que deben ser de esa manera. En esos textos informativos tenemos noticias, lo que son todos los libros escolares,
todos los folletos informativos, las biografías, todas las instrucciones, los que son de tipo divulgativos, ¿sí? También tenemos unos textos especializados como informes técnicos, manual de procedimiento, artículos científicos, tesis de grado, ¿sí? Manual de instrucciones, todo eso que son importantes. Y en eso quiero centrarme en uno que me encanta mucho poder hablarles. Uno, ay, no lo tenía aquí seguir, bueno, tengo más adelante, ¿sí? Lo tengo aquí, ¿sí? Que es el artículo científico. Artículo científico. ¿Cuál es la diferencia entre un artículo científico y un artículo de opinión? Me habla de eso. Bueno, creo que ninguno se ha animado, tal vez es porque no tienen muy claro el concepto. Bueno, entonces les voy a ir. Un artículo científico es un artículo de divulgación que hace una persona que ha hecho un estudio sobre un tema en especial. Cualquiera de ustedes podría hacer un artículo científico. No se necesita ser un científico, no se necesita ser Stephen Hawking para poder escribir, no necesita ser un premio Nobel para poder hacer un artículo científico. Un artículo científico tiene unas connotaciones especiales. Normalmente salen a partir de trabajos de investigación que se hacen a partir de necesidades que se han determinado en algún momento. Casi siempre, o la más gran mayoría, se hacen a partir de las investigaciones que se producen para poder optar al título de grado, cualquiera de esas situaciones. Y para poder escribirlo, pues hay unas recomendaciones para los autores. Esas recomendaciones las dicen las revistas de divulgación científicas. Y hay muchísimas revistas del mundo que hacen esto y nos dan esas recomendaciones. Las escribimos allí. Un artículo científico es un documento que nosotros escribimos que después de que sea arbitrado, que sea evaluado por expertos en la materia, puede ser publicado. Aquí entré a la biblioteca de la universidad, me fui a las bases de datos, entré a la primera base de datos que encuentra allí, que tiene más de 10.000 títulos de artículos, la mayoría de ellos catalogados en Scopus, y me encontré este que se llama Modelo Estadístico para estimar la influencia de la lectura crítica en las competencias evaluativas de las pruebas Saber 11. Encontré este documento. ¿Y qué es lo que dice este documento? Que, bueno, lo escribieron, aquí está la cita, aprovecho para recordarles que las citas llevan el apellido, en este caso, pues como somos del idioma español, tenemos dos apellidos, la inicial del nombre, luego el año, luego el nombre del documento, en este caso es modelo estadístico para estirar la influencia de la lectura crítica de las competencias evaluadas en las pruebas Saber 11, luego va el nombre de la revista, la, la, la publicación, el número de publicación, el número de páginas y en este caso el DOI, ¿sí? Que es la identificación virtual que nos permite llegar a ese artículo. Y ahí está el documento escrito el año pasado y que nos dice que las pruebas
que se hacen para verificar las competencias en lectura crítica sí sirven, sí son efectivas para poder que nosotros como personas logremos desarrollar mejor nuestras capacidades y ser más efectivos en nuestras producciones. De eso quería hablarles un poquito. Un momento. Es que hubo aquí mucho ruido, entonces hay interferencia. Ya regresé. Bien, quería entonces hablarles del artículo científico en el sentido de que quien se ejercita escribiendo tiene mayor posibilidad de comprender lo que otros escriben. Es muy importante. Me gustaría que esta fuera la reflexión que ustedes llevaran de esta charla que he querido pues, ofrecerles el día de hoy. En lo posible, intenten escribir, si sean cosas muy simples. Cuando uno escribe, uno se ve en la obligación de buscar nuevas palabras, de revisar lo que está escribiendo. Y luego cuando lee, lo hace con el criterio de quien sabe escribir. Fíjense, este símil que podemos hacer aquí. Cuando uno sabe cocinar y va a un restaurante, uno tiene la posibilidad de poder evaluar con mayor eficiencia lo que le están ofreciendo. Y uno cuando compra el pescado en la casa, meticulosamente le retira todas las escamas, le quita toda la grasa, le quita las partes que uno considera que son nocivas para uno. Cuando uno va a un restaurante, uno podría evaluar eso con mayor facilidad. Esa es una recomendación importante que me gustaría que pues se tuviera en cuenta para poder mejorar esta parte que es la capacidad de lectura. Si logramos llegar a eso, logramos completar con facilidad nuestras competencias escriturales. Y otros tipos de textos son los tipos de textos literarios. Los textos literarios son mucho más abstractos, son escritos normalmente para el deleite, pueden ser narraciones, sí, lógicamente, pero basados no en la objetividad, sino en lo que podemos llamar en el deseo. Van lógicamente para un público mucho más amplio, no necesariamente tiene que ser un público específico y puede estar orientado hacia los pensamientos filosóficos del autor o pensamientos filosóficos de una comunidad en general. Tenemos todos los poemas, todas las construcciones literarias que nos permiten decir este tipo de cosas. Este tipo de textos pareciera para una persona, digamos, que no se ha acercado mucho a los dos tipos de textos, pareciera que fuera mucho más sencillo porque da la impresión de que fuera menos riguroso, pero en realidad no lo es tal. En realidad es una forma exigente de escribir, porque hacer un texto que uno dijera, bueno, es subjetivo, no importa que no lo entienda todo el mundo, pues cualquiera lo hace, pero que sea agradable, que tenga un significado, que pueda trascender, es en realidad muy complicado. Por eso los poetas famosos, importantes y queridos no son muchos. ¿Sí? Son gente que de verdad ha logrado llegar a ese desarrollo del lenguaje. Por eso, vuelvo y les repito la invitación. Escriban, por favor, para poder que puedan luego leer con ese mismo análisis que uno escribe. En esos pues tenemos que son los narrativos, los líricos, los dramáticos. Esos son los
de textos. Y en eso pues tenemos novela, poesía, cuento, cómic, caricatura, grafiti. Los dramáticos, pues, todos los que tienen que ver con el teatro. Y en esta organización vemos que los textos deben estar organizados de tal forma que nosotros podamos entenderlos correctamente. Y para eso sabemos que existen una estructura. Esa estructura puede estar dada por capítulos, por ejemplo, si se tratara de un libro, por partes, si se tratara, por ejemplo, de un artículo cualquiera, que nos hable una parte que sea la introducción, otra parte que sea el desarrollo, otra parte que sea los resultados, otra parte que sean las conclusiones. Y cada una de estas partes están organizadas en párrafos en oraciones en palabras, que es lo que les decía hace un poco de la morfología, que se estudia el sitio correcto en que debe ir la palabra. Uno escribe un texto y debe cambiarlo, porque si no usa la palabra en el sitio correcto, puede estar diciendo cosas que no corresponden. Y ejemplos sencillos de lo que son la estructura, veamos, por ejemplo, en un artículo informativo. El artículo informativo tiene un título que es importante, además ese título tiene unas características, que sea llamativo, que sea amplio, que resuma el contenido, que cuando uno lea el título se interese por el contenido. Y además va reforzado por un subtítulo. Ese subtítulo es el refuerzo necesario que el lector va a usar para poder acercarse al texto. Si no, no se va a acercar. Luego va el autor. Cuando el autor es reconocido, dice, es fulano de tal. Entonces uno con mayor veras lo va a leer. Y si no, pues de todas formas, es que si hay un autor, hay alguien que responda, hay alguien que ha pensado sobre eso. Tiene una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. A diferencia de otros, como por ejemplo la carta, que tiene pues una estructura distinta, la poesía que tiene una estructura distinta, la publicidad que tiene distinta. Pero en realidad todos tienen apartados, tienen párrafos, tienen una organización gramatical que se acomoda al texto que corresponde. Muchachos, la recomendación yo quiero dejarles para el día de hoy es que en lo posible ustedes logren hacer lectura pensando en cómo lo escribieron, qué querían decir, cómo lo querían decir, que revisen las palabras que ustedes no encuentren el significado. Mañana hablaremos un poco de esto, de las palabras. Vamos a hacer un ejercicio de análisis y esperemos pues que mañana estén con mayor ganas de participar. Mi parte no es más, yo les agradezco mucho, Tatiana, por habernos acompañado aquí, a ustedes por haber estado, y si tienen unas preguntas, tienen que agregar, es el momento. Los escucho. Profe Numan, muchísimas gracias. Bueno, pues aquí podemos habilitar nuestros micrófonos, podemos también encender nuestras cámaras y pues bueno, si tienen dudas, preguntas, aprovechemos este espacio que nos quedan unos minutos para poder hacer esas preguntas. Por acá creo que arriba alguien me había preguntado. No, habían hecho algún. Dice Santiago, profesor, ¿qué texto literario recomendaría? Mira, las recomendaciones de lectura dependen mucho de los gustos que uno tenga. A mí, digamos que yo he pasado por distintos momentos. Cuando estuve estudiando en la universidad, que eso hace más de 30 años, tuve un maestro que nos acercó mucho a la literatura hispanoamericana. Entonces empecé a leer a Borges, a García Márquez, bueno, a estos escritores peruanos importantes.
Y luego ya cuando fui como al trabajo, empecé a tener unos compañeros que tenían un tipo de lectura más filosófica y entonces me fui como inclinando por eso. Pero luego nacieron mis hijos y entonces empecé a leer muchos textos de literatura medieval, de cuentos, entonces leí todas esas historias que dieron origen después a Harry Potter, que es toda las creencias nórdicas, de elfos, de troles, eh, y ahora he venido leyendo cosas que tienen que ver como con la historia colombiana, que digamos que me he ido como acercando a esta parte, ¿sí? Por alguna investigación que estuve haciendo. Este tipo de lectura normalmente se va haciendo uno parte suya porque lo va como adquiriendo por las necesidades o por los gustos o por las recomendaciones. Pero en realidad uno llega a un tipo de literatura cuando encuentra el texto y empieza a leerlo como con cariño. Yo tengo una anécdota que me gusta contar siempre. Sí, cuando estuve en bachillerato me pusieron a leer, cuando estaba como en noveno, décimo, me pusieron a leer Cien años de soledad. Empecé a leerlo, me quedaba dormido. Cuando recién llegué a la universidad me dijeron hay que leerlo porque es García Márquez y me lo leí, pero no lo entendí. Finalizando la universidad, tuvimos que hacer un trabajo y entendí el libro. Entonces fue como si abriera los ojos. Y después de eso me leí toda la obra de García Márquez, porque entendí como la importancia de ese autor y la forma como él le habla al escritor. Entonces empecé a recomendar García Márquez a muchas personas, pero me di cuenta que muchas de esos que eran mis estudiantes estaban pasando por esa época en que yo quedaba dormido al leerlo y no lo entendía. Por eso me parece que más que recomendarte política, recomendarte poema o eh, recomendarte cosas científicas, te recomiendo es que vayas explorando las cosas que veas que te gustan y que te van llevando. Por ejemplo, en esta época yo veo que a los muchachos les gusta leer mucho sobre viajes hay un texto antiguo y bonito que son los viajes de Gulliver, pero hay otros textos que hablan de aventuras que lo van acercando a uno como eso para acercarlo luego a los textos mucho más modernos que son de divulgación digamos, como de países o inclusive de aventuras de personas del común que han hecho textos de ese tipo. En realidad, leer como tal es importante, pero leerlo desde el gusto, miren. Hay que ir como probando varias cosas para poder hacerlo, ¿no? Esa es como la que tendría que decirte. Vale, mi profe, muchas gracias. Y David dice, ¿qué tipos de palabras van en mayúsculas en un texto aparte de los nombres propios? Las mayúsculas, el objetivo principal de las mayúsculas es poder resaltar. Por ejemplo, si usted está escribiendo una carta que es un reclamo a la ENSA y usted les dice, señores ENSA, les he escrito 10 veces. Usted puede escribir 10 veces en mayúscula para decirles es que estoy cansado de decirles. Estoy pero bravo 10 veces, como si usted les pegara un grito. Ese es un momento para escribirlo. Para eso son las mayúsculas, para poder resaltar. Lógicamente, pues que son la otra que son las reglas, los nombres propios, las siglas, los títulos. En APA no todos los títulos ni subtítulos van en mayúsculas, ¿no? Ahí hay unas recomendaciones con respecto a eso. Las mayúsculas no hay que abusar de ellas, ¿no? Se usan para ciertos momentos.
Vale, mi profe, muchísimas gracias. Muy interesante la temática tratada hoy y muy interesante precisamente porque estamos en un proceso de inicio de aprendizaje, ¿cierto? Y lo que se quiere es que realmente se puedan desarrollar todas las habilidades necesarias para desarrollar un buen proceso de aprendizaje durante nuestra carrera. Y pues ya que estamos iniciando, entonces, qué mejor que comenzar con este tema que es muy importante para todos. A todos nuestros estudiantes, muchísimas gracias también por su asistencia, por mantener. Esperamos mañana que también se conecten en este mismo espacio a las 2 de la tarde igualmente. No se les olvide, en el chat les dejé el link para que por favor registren su asistencia y seguido a que ustedes ya hayan hecho el registro de su asistencia, les va a llegar a su correo electrónico un link para evaluar nuestra sesión del día de hoy. Les agradecemos, uno, realizar muy juicioso su asistencia, ¿listo? El registro de la asistencia. Y dos, revisar luego su correo electrónico y por favor realizar la evaluación porque esto nos ayuda cada vez a mejorar. Bueno, para todos una feliz tarde, Dios les bendiga. Profe Núbar, muy agradecida una vez más por el apoyo en este ejercicio. Que tengan una feliz tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.